Amigos, muy buenos días con todos ustedes, ¿ya? Gracias por participar en este taller y nos acompaña en esta oportunidad nuestro amigo José de la Academia Armagedón. Gentilmente él nos está apoyando en esta semana de aniversario. Le he pedido un favor y gustosamente ellos han aceptado. José, te doy la bienvenida, gracias por apoyarnos, ¿ya? En este aniversario número 51 de nuestra escuela. Es una escuela de ayuda social que siempre está con la idea de apoyar a las familias de bajos recursos. Está ubicado en el Agustino. Tenemos otro colegio también en Comas y en Huanta y Ayacucho, ¿no? Estos colegios se sustentan por ayuda, ¿no? De padrinazgo y empresas que apuestan por nuestra forma de educación. Te damos la cordial bienvenida y tienes todo este tiempo, amigo José, para que puedas compartir tu experiencia con nuestros chicos. Bendiciones. Bendiciones, gracias por la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes. Bien, aquí colaborando, tratando de darles lo poco o lo mucho que podamos saber sobre lo que es el ajedrez. Tenemos el objetivo de contagiarlos a ustedes, no de COVID-19, pero sí de la pasión de este maravilloso deporte ciencia. Espero que después de esta charla pues surjan muchas preguntas, muchas inquietudes y que algunos de ustedes consideren la posibilidad de incluir el ajedrez dentro de sus actividades recreativas y por qué no sus actividades deportivas. Muy bien, chicos, aquí estamos. Bienvenidos a nuestra charla de ajedrez. Vamos a empezar con un video donde vamos a ver por qué el ajedrez es tan fascinante, por qué hay personas como quien les habla y otras más que también toman su tiempo para dedicarle a este fascinante y a este maravilloso juego ciencia. ¿Sí? ¿Por qué el ajedrez es tan fascinante? La gente ansiosa observa el choque entre los colosales rivales. La reina blanca amenaza al rey negro. Es un jaque, pero un peón negro logra evitar la captura. De inmediato, un caballo blanco impide el movimiento del rey. Parece que es el fin, pero ese movimiento ha dejado el paso libre al alfil negro que se mueve al centro del tablero y ¡no puede ser! ¡Jaque mate! ¡Victoria para las negras! Es la fiebre del ajedrez. En esta película soviética de 1925 se ve cómo, en un país seducido por el ajedrez, un joven enamorado está a punto de perder a su chica por culpa del apasionante deporte ciencia. ¿Qué lo hace tan fascinante? El ajedrez es un juego con presencia en muchas culturas y muy antiguo. Al parecer se originó en India allá por el año 500 y tantos. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era la simulación de una batalla entre dos ejércitos que incluían elefantes en vez de alfiles. De él surgió el juego chino Xiangqi y el japonés Shogi. Y también pasó a Persia, donde fue adoptado por la nobleza como parte de la educación de los jóvenes príncipes. En Persia, rey se dice Shah y el rey está muerto se dice Shah Mat, expresión de victoria que hemos heredado como jaque mate. Chaturanga se convirtió en Shatranj, luego Shattereth y cuando llegó a España, ajedrez y ahora ajedrez. En 1770, Wolfgang von Kempelen construyó un autómata llamado el Turco, capaz de ganarle partidas a los más duchos, aunque en realidad la máquina ocultaba a un experto jugador que manipulaba al maniquí. Fue hasta 1997 que una máquina fue capaz de derrotar a un campeón humano en el famoso duelo Deep Blue versus Kasparov, en el que se llamó el más espectacular duelo de ajedrez de la historia. Además del soviético Kasparov, famoso por ser el más joven campeón de ajedrez a sus 22 años, este juego tiene otros héroes, como Bobby Fischer, norteamericano, quien después de ganar el campeonato fue perseguido por jugar una partida con el ex campeón en Yugoslavia, país bloqueado por Estados Unidos durante la Guerra Fría. O el cubano José Raúl Capablanca, apodado el Mozart del ajedrez, quien fue campeón de su país a los 13 años y que después fue campeón mundial durante 7 años seguidos y que llegó a ganar 102 partidas jugadas al mismo tiempo.
Y no solo es la historia del ajedrez la que cautiva a sus jugadores, sino su complejidad. En el juego de gato o 3 en línea, solo hay 138 maneras en que puede terminar un juego, y si lo has jugado, te darás cuenta que si los dos jugadores ponen atención, los juegos la cantidad de electrones en el universo observable. Eso asegura que cada juego sea diferente. Además, como no interviene el azar, el éxito depende solo de la capacidad del jugador de actuar con más inteligencia que su oponente. No conformes con eso, los aficionados han inventado variantes, unas donde se colocan las piezas al azar, otras donde un jugador tiene pocas piezas y el otro muchos peones, como el ajedrez horda, otras con más casillas o con casillas hexagonales, un ajedrez tridimensional, incluso un ajedrez donde una de las piezas tiene en secreto una bomba. Hay más de 2000 variantes. Hay algunos estudios que parecen indicar que el ajedrez mejora la inteligencia y la memoria, e incluso que puede ayudar a detener el mal de Alzheimer. Lo importante es que por un costo muy bajo, puedes sumergirte en una divertida afición que es fácil de aprender y muy difícil de dominar. Y si tu pareja te reclama, pues enséñale a jugar curiosamente. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Por cierto, ¿ya conoces nuestra página web curiosamente.com? Muy bien, eso fue una introducción del mundo del ajedrez. Hay muchas historias alrededor de los jugadores, de los torneos, que son realmente fascinantes. Uno aprende mucho de la cultura de otros países, otros idiomas incluso, cuando uno se sumerge en el mundo del ajedrez. Vamos a ver un poco las ventajas de la práctica del ajedrez. Las ventajas, aparte de las que ustedes ya conocen, que no las voy a mencionar, desarrolla la memoria, la inteligencia, la disciplina, etcétera, yo voy a mencionar algunas que normalmente no se mencionan mucho. Una de ellas es que ayuda al fortalecimiento de la personalidad. El ajedrez tiene una particularidad que me parece a mí que es genial, y es el hecho que las diferencias de edades y de condición física no intervienen en el ajedrez. Por lo tanto, es posible interactuar con personas que son mayores que tú o personas que son menores que tú, que en situaciones normales tú no conversarías con alguien de 50, de 60 años, o en mi caso conversar con alguien, pues con un niño de 8, 9, ¿qué podría yo conversar con él? Pero el ajedrez, gracias a que rompe esas barreras de la edad, permite que tú tengas amigos y compañeros que son de diferentes edades, diferentes condiciones sociales, y puedes jugar una partida de ajedrez sin tener esta traba de la edad o del peso, de las características físicas. Luego, el ajedrez tiene la ventaja que nos inculca a que vamos a lograr nuestros objetivos gracias al esfuerzo. El ajedrez es un deporte individual por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ganas una partida de ajedrez, cuando tú logras un triunfo, o lo contrario, cuando pierdes una partida de ajedrez o no ganas un torneo, la única responsabilidad recae sobre ti. A diferencia de otras disciplinas, hablemos del fútbol, que es el que está más de moda, siempre vas a encontrar algún pretexto, desde que el árbitro estaba en contra, que jugaste en altura, que tu arquero era muy malo, que tu equipo no pasa nada, que tú eres el único que juega, etc. Pero en el mundo del ajedrez, cada derrota, cada triunfo es responsabilidad tuya. Así que cada triunfo lo vas a vivir como si hubieras ganado el campeonato mundial, y cada derrota también te va a doler y te va a afectar mucho, ¿no? Pero eso te va a inculcar y te va a enseñar mucho en la vida. Luego, el ajedrez también fortalece los valores y el seguimiento de las reglas. A diferencia de otras disciplinas deportivas donde si el árbitro no te ve, le puedes meter una patadita a tu oponente o fingir que te han hecho una falta para que el árbitro cobre penal y tienes que recurrir al VAR y todo lo demás. Siempre lo comparo con el fútbol porque es el deporte que más estamos familiarizados todos. En el ajedrez pues no puedes hacer eso, ¿no? Es imposible que finjas algún tipo de lesión, que inventes algo. Las posibilidades de hacer trampa en el ajedrez son mínimas. Por lo tanto, te vas acostumbrando desde muy pequeño a lo importante que es seguir las reglas. Y algo que ya venía desde antes de la pandemia, pero ahora se nota más, es que el ajedrez es el único deporte que se puede practicar vía internet. Una prueba de ello es esta charla, por ejemplo, ¿no?
es muy diferente una charla o una conferencia sobre ajedrez, en la cual ahorita van a ver ustedes que vamos a interactuar, vamos a aprender un montón de cosas, a que eso fuera una charla de básquetbol, por ejemplo, ¿no? Actualmente se están jugando torneos importantes de ajedrez con grandes sumas de dinero de premios. Todos los jugadores tops han seguido jugando ajedrez. Es más, la semana pasada terminó el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez. Es decir, el ajedrez no se ha detenido a pesar de la cuarentena. Entonces el ajedrez es la única disciplina deportiva que se puede practicar al más alto nivel utilizando la Internet, a diferencia de otras disciplinas deportivas. Y lo último, que seguramente como ustedes son jóvenes no le verán mucha importancia, pero sí lo es en algunos otros, en los países europeos, por ejemplo, ya se han dado cuenta, es que previene el Alzheimer, esta enfermedad degenerativa que hace que las personas ya mayores pierdan la memoria. En el caso del ajedrez lo previene. Hay que ser también sinceros y justos a decir que no solamente el ajedrez, si juegas backgammon, o si practicas, o si estudias idiomas, o practicas baile, etcétera, también va a ayudar. Pero les puedo asegurar que de todas esas disciplinas el ajedrez es el más divertido de todas, y de verdad que previene el Alzheimer. Por eso que en Europa, chicos, en Europa, el ajedrez ya está aceptado como una materia obligatoria en los colegios, de acuerdo a la Comunidad Económica Europea. Y ahí se enseña como un curso, así como se puede enseñar educación física o algo más. Muy bien. Bien, vamos a pasar a hablar entonces ahora sí sobre temas ya netamente técnicos, por llamarlo de alguna manera, y vamos a hablar acerca del tablero de ajedrez y sus elementos. ¿Ok? Vamos a hacer algunas preguntas así al azar, a ver quién me puede contestar. ¿Alguien sabe cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? ¿Alguna idea? 64 casillas. 64 casillas, muy bien. Otra pregunta un poquito más difícil, a ver. A las casillas en ajedrez se le llama también con otro nombre. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Les doy un adelanto. No se llama casilleros. A1, B2, Ah, muy bien. Muy bien. Te has adelantado al tema. Así es. B1, B2, B3 es lo que conocemos como notación algebraica, que va a venir pronto como tema que ahorita que les voy a explicar en un momento. Pero bien, el tablero de ajedrez tiene 64 casillas y en el mundo del ajedrez a las casillas le decimos escaques, también escaques. Entonces el tablero de ajedrez tiene escaques blancos y escaques negros, ¿ok? Verán ustedes pues, que el tablero de ajedrez puede tener diferentes colores, no siempre es blanco con negro. Yo tengo tableros de verde con blanco y ustedes van a tener seguramente en casa tableros de diferentes colores. Pero a todas las casillas oscuras le vamos a decir casillas negras y a todos los escaques claros le vamos a decir blancos, ¿ok? Y generalmente los tableros oficiales de ajedrez tienen una combinación de colores que no es muy fuerte. Si alguna vez observan los torneos internacionales o siguen algún tipo de torneo a través de las redes o han ido, se darán cuenta que los tableros de ajedrez no tienen blanco con negro, sino tienen unos contrastes más suaves. Eso es porque una partida de ajedrez a nivel ya competitivo puede durar entre 3 a 4 horas, y entonces para evitar el cansancio de la vista es que nuestros tableros de ajedrez no son exactamente blanco con negro, sino que tienen otras combinaciones de colores. Muy bien, chicos, ahí tienen ustedes el tablero de ajedrez. Por norma, por costumbre, cada vez que ustedes vean un tablero de ajedrez representado en una revista o en una página web, etcétera, siempre van a encontrar a las piezas blancas en la parte inferior y van ustedes a encontrar a las piezas negras en la parte superior. Siempre va a ser así. Luego vamos a encontrar un conjunto de líneas que ustedes están viendo acá, que las estoy marcando de color amarillo, que van de un lado a otro lado de cada jugador de ajedrez. Estas líneas tienen un nombre en el ajedrez, se llaman columnas. Y como ustedes son muy, pero muy observadores, les voy a hacer una pregunta muy, pero muy fácil. ¿Cuántas columnas tiene el tablero de ajedrez?
8. 8. Perfecto, chicos. Esas son las columnas. Luego tenemos unas líneas que son horizontales, que van de lado a lado del tablero de ajedrez. A este conjunto de casillas le vamos a llamar filas. Y nuevamente la pregunta sencilla para todos. ¿Cuántas filas tiene el tablero de ajedrez? 8. 8. Genial, son lo máximo. Y luego tenemos otro conjunto de casillas que van de manera oblicua en el tablero de ajedrez y que le vamos a llamar diagonales. ¿Ok? Y ahora sí voy a poner a prueba su capacidad de observación. Les voy a pedir lo siguiente. Esto sí es un poco más difícil. ¿Cuántas diagonales negras, ojo con la pregunta, no todas las diagonales, solamente las negras, tiene el tablero de ajedrez? Tómate tu tiempo, no adivines. No adivines, no son 7, no son 7. 6. Tómate tu tiempo. 5. 6. 8. No, no son 8, no son 6, no son 5. 4. 14. 14. Vamos a ver quién tiene razón. ¿Alguien más? 8. 8. Vamos a ver cuántas son. Dijimos que solamente íbamos a contar las diagonales negras, ¿verdad? Tenemos 1, 13. 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 7. Son todas, Yo ¿verdad? había dicho. ¿O me faltan diagonales? Faltan. No, Me faltan. Faltan. Son 11. Faltan, muy bien, íbamos 7, vamos 8, vamos 9, vamos 10, vamos 11, vamos 12 y vamos 13. Alguien dijo por ahí 14, fue creo que el que más se acercó a la respuesta. Muy bien, tenemos entonces 13 diagonales negras. Con esa información, chicos, y como ustedes son unos expertos en matemáticas, me van a poder contestar la siguiente. Si hay 13 diagonales negras, ¿cuántas diagonales en total tiene el tablero de ajedrez? 26. 26. 26, excelente. Muy bien, 26 diagonales. Bien, algunos de ustedes ya saben mover las piezas, ¿cierto? Sí. Que sepa. Muy bien, entonces voy a preguntar algo. ¿Cómo se mueve el alfil, chicos? Diagonal. Diagonalmente. Por las diagonales. Muy bien. Pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo se mueve la dama o la reina? A todos lados. Como sea, menos en lados, diagonal, de frente. Para todos lados, pero menos en el caballo. Muy Menos en bien. Muy bien. Pues les cuento que ninguno dijo la respuesta correcta. No, la dama no se mueve para todos lados. No, la dama no se mueve de frente, de costado. La dama no se mueve como quiere, menos como caballo. No. La dama se mueve por las columnas, por las filas y por las diagonales. Para eso nos sirve este tipo de conceptos de por dónde se mueven las piezas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se mueve el rey? En un pequeño De cuadradito. frente y De esquinas. 1 a 1. Columna y filas. De uno a 2 cuadrados. Columna y filas. Muy bien, por ahí alguien dijo la respuesta, ¿no es cierto? Se mueve por las columnas, las filas y las diagonales. Diagonales. Al momento de comer. ¿Cuántas casillas? ¿Cuántas casillas? Solamente Una. Una, y en su comienzo Muy 2. No, ese es el peón. El peón es el que se mueve al inicio, se puede mover 2. Muy bien, una cosa curiosa del ajedrez es que la pieza más importante del ajedrez, que es el rey, es la pieza que tiene, una de las piezas que tiene menor movilidad, solo se puede mover una casilla a la vez, es una pieza que hay que estar protegiendo porque si nos dan mate se pierde, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, la pieza más poderosa del tablero de ajedrez, ustedes ya la conocen, es la dama. En el mundo del ajedrez, como vieron en el video, no contentos con
En jugar el ajedrez tradicional existen un montón de ejercicios, retos, etc. Por ejemplo, hablando del ajedrez tradicional, tenemos lo que se conoce como el ajedrez bala, en el cual se juegan las partidas a 1 minuto por cada uno de los jugadores. Tenemos las partidas blitz, que son partidas de menos de 5 minutos por jugador. Tenemos ejercicios y retos como el que vamos a hacer dentro de un momento. Y hace poco, con la presencia del campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen, hace una semana tal vez, una semana y media, se jugó el ajedrez 960, en el cual los peones van en su posición inicial que ustedes ya conocen, pero las piezas en la parte que van atrás de los peones se sortea su ubicación y se colocan de diferente manera, ¿no? Y de eso ya hay un campeón mundial y hay torneos con bastantes premios en efectivo y bastante cobertura de la prensa. Entonces, en el mundo del ajedrez van a encontrar que a pesar de que ya por sí el ajedrez es muy interesante, siempre tenemos variantes, tenemos ajedrez para 3, ajedrez de 4, una serie de cosas que hacen que es imposible que te aburras practicando el ajedrez. Siempre vas a encontrar algo nuevo que hacer. Y muy bien, vamos a ver el reto de las 8 damas. Yo voy a colocar esta dama en la casilla B4. Si yo coloco la siguiente dama en la casilla F8, ¿estarán en una misma columna o estarán en una misma fila o estarán en una misma diagonal? ¿Qué dicen ustedes? Están en una misma diagonal. Muy bien. Están en una misma diagonal. Perfecto. Muy bien. Y si yo coloco una dama en H4, ¿estarán en una misma columna, fila o diagonal? Fila. Están en una misma fila. Si yo coloco la dama más cerca de la dama de B4, digamos acá, ¿estarán en una misma columna, fila o diagonal? No. Ninguna. En ninguna. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿en qué consiste el reto de las 8 damas? Consiste en colocar damas en el tablero de ajedrez, hasta 8, de tal manera que no se crucen sus caminos, o mejor dicho, no estén ni en una misma columna, ni en una misma fila, ni en una misma diagonal. Antes de ir a formar los grupos y mostrarles el ejercicio, empecemos por aquí, donde tendría que colocar una dama adicional que no se crucen con la que ya está en B4. ¿Quién sugiere una casilla? Utilizamos las letras y los números que ya vi que ustedes conocen de las casillas del tablero. ¿Alguien tiene una idea? ¿Dónde coloco una más? A ver, les ayudo. Puedo colocar una allí, por ejemplo, en la casilla de 3, y si se dan cuenta, no se cruzan ni en la columna, ni en la fila, ni en las diagonales, ¿verdad? Si yo coloco una acá, tampoco se cruzan, ya van 3, ¿verdad? Ustedes que son muy observadores se darán cuenta que no se cruzan sus caminos. Y si yo coloco, esa allí, si se cruza. Pues si se cruza. Exacto, sí, perdón, se me fue el mouse. Ahora, si la coloco allí, pues no se cruzan. Si coloco otra ahí, no se cruzan. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por favor, porque dentro de un momento vamos a ponerlos en grupo para realizar esto. Así que les voy a pedir, no sé si pueden hacer un screenshot, me refiero a una captura de pantalla, o tomarle una foto. Cuando ya estén listos, me dicen OK, y de ahí empezamos, o en el chat, como quieran decirme, me ponen que ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque nos vamos a dividir en grupos y vamos a realizar este ejercicio. Pero para eso primero necesito que le hagan una captura de pantalla o se lleven la imagen. ¿Listo, chicos? ¿Podemos formar los grupos? Bien, pero antes hay que decirles la indicación, ¿verdad? En el tablero que ustedes están viendo en este momento, tienen 4 damas, ¿verdad? 4 damas. ¿Qué hay que hacer? Hay que agregar 4 más. ¿Para qué?
tengamos 8 en el tablero de ajedrez con la condición que no se crucen ni en las columnas, ni en las filas, ni en las diagonales. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda al respecto? Había que colocar 4 damas adicionales más, ¿verdad? Para que existieran... Eran 3 más. Eran 4 más. Ah, 3 más. Tienes razón, 3 más. Discúlpame. 3 más para que tengamos 8 damas en el tablero de ajedrez, ¿verdad? ¿Alguien lo logró hacer? Por favor, apaguen sus micrófonos. Hay alguien que está escuchando reggaetón. Yo solamente logré 2. Tú lograste 2. Ya, es un avance. Has hecho 7. Muy bien. Les cuento, si no lo han logrado, no sé H8. si son pocos los que logran hacer 8 en un inicio. Muy bien, si has logrado hacer las 8, genial. Bien, voy 3. ¿Alguna...? Voy bien, ¿verdad? Si me equivoco me dicen, ¿ah? Ok. Es más, me voy a equivocar a propósito para que ustedes, para ver si están atentos. ¿Ah? Ahí, ¿voy bien o no? Sí. Sí. Ok, perfecto. Listo. Sigo bien, ¿verdad? Lo máximo soy. Ya hice, ya, ¿cuántas voy? Uy, 6. Sí. Muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? normal. Muy bien. Profe, a mí me salió No, está E8. mal. El A mí me diagonal. salió Choco. Profesor, Muy bien. hay 2 en la alguien misma se- diagonal. Exacto, alguien se dio cuenta, yo les dije. Muy bien. Ya. Ahora, ¿voy bien o no voy bien? Sí. Oh, Sí. máximo, ya voy. ¿Cuántas voy? A 5. Muy bien, voy a colocar una más. ¿Qué tal? Sí. Muy bien. Está bien. Ya está, 7, me falta poco. ¿Qué tal voy? Está mal, profe. Muy bien. Está mal. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cómo se cruzan? ¿En qué? ¿En columna, fila, diagonal? Con H5. Diagonal. En la diagonal. Diagonal. En la diagonal y en la fila también, yo sé de paso, ¿no es Con cierto? En la fila 5. C7. Exacto, muy bien. Voy a colocar una acá. ¿Cómo voy? ¿Bien? Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Les dejo la última para ustedes. ¿Dónde tendría que ir la octava dama? Que no se cruce. Sugieran una casilla. Falta una nomás. B4, B4. B4, B4. B4. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Y ahí están? Fue las 8 damas en el tablero de ajedrez. Así también hay otros tipos de ejercicios que más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver un video que se llama Ajedrez sin Fronteras, porque el ajedrez tiene la posibilidad, tiene la maravillosa cualidad de que es posible que sea practicado por diferentes personas independientemente de su discapacidad que puedan tener. Entonces, vamos a ver ahora cómo las personas invidentes, las personas ciegas, pueden practicar ajedrez. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo podría hacer eso? ¿Cómo podrían practicar ajedrez? Por ejemplo, si tocan las piezas se podrían caer las piezas, ¿verdad? ¿Cómo le dicen al otro jugador qué hicieron? Todo eso es posible porque el ajedrez se ha adaptado a estas personas con la discapacidad visual, ¿ok? Y de esto trata el video que les voy a mostrar. Alfil G5. Estrategia. B3. Concentración. Constancia. Creatividad. Dama por E1. Un jugador de ajedrez ciego tiene que contar con muchos factores para derrotar a su adversario. Para la práctica del ajedrez, las personas con discapacidad visual necesitan solo pequeñas adaptaciones en el material de juego y poder competir en igualdad de condiciones con los jugadores videntes. Por eso el ajedrez es el deporte rey entre las personas ciegas, teniendo actualmente más de 15.000 afiliados en todo el mundo.
Para hacerlos diferenciables al tacto, los cuadros negros son de 1 a 2 milímetros más altos que los blancos. Cada casilla del tablero tiene en el centro un orificio para que se puedan insertar las piezas. Estas presentan en su base un pequeño vástago por el cual se quedan sujetas a las casillas, permitiendo que los jugadores ciegos puedan tocar las piezas sin derribarlas. Las piezas negras tienen en su parte superior una cabeza de clavo que las distingue al tacto de las blancas. Hoy en día se utilizan relojes digitales en todos los torneos, los cuales también se adaptan a las necesidades de las personas con discapacidad visual, mediante un mecanismo sonoro que el jugador consulta con auriculares para informarle de su tiempo de juego y el de su contrario. Cuando un jugador mueve pieza, acciona un pulsador que detiene su tiempo y pone en marcha el de su oponente. El reloj avisa mediante un mecanismo sonoro el tiempo restante para realizar las jugadas. Estos relojes digitales adaptados han sido uno de los hitos más importantes para conseguir la plena autonomía de los jugadores ciegos en los torneos integrados. Cada jugador puede escoger el sistema de anotación de las partidas que mejor se adapte a su discapacidad visual: tinta, braille o sistemas de grabación electrónicos. La reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez rige para todos los ajedrecistas del mundo, incluyendo las personas con discapacidad visual. Existen normas complementarias en el caso de que uno de los jugadores o los dos sean personas con discapacidad visual, como la posibilidad de usar dos tableros a petición de cualquiera de los dos jugadores. Esto permite que cada jugador pueda tocar o mirar su tablero sin interferir con las manos del contrario. Las jugadas deben anunciarse al contrario en voz alta, que debe repetirlas y ejecutarlas en el tablero, utilizando unos nombres técnicos preestablecidos basados en la anotación algebraica. Alfil G5. En un tablero adaptado se considera pieza tocada cuando ésta haya sido extraída del orificio de encaje o cuando haya sido encajada en una casilla. El ajedrez está declarado por la UNESCO como una actividad beneficiosa en la formación de los jóvenes, porque además de desarrollar la inteligencia, la lógica, la memoria, la creatividad, el pensamiento crítico o la concentración, favorece el autocontrol y la toma de decisiones. Pero sobre todo, el ajedrez ofrece a cualquier jugador con discapacidad visual la posibilidad de relacionarse con infinidad de personas nuevas cada año, lo que supone una gran ventana abierta a su normalización social. Se habrán dado cuenta en el video que les mostré que los jugadores iban dictando sus jugadas, iban diciendo en voz alta sus jugadas a sus oponentes, ¿verdad? Esto se conoce en el mundo del ajedrez como la notación algebraica. La notación algebraica es lo que nos permite escribir las jugadas en ajedrez. Y esto hace que el ajedrez se divida en dos grandes etapas, al igual como cuando ustedes han estudiado historia en el colegio, saben que la aparición de la escritura, ¿no es cierto?, y la aparición también de la imprenta marca un antes y un después en la historia, ¿verdad? Es igual acá también en el mundo del ajedrez. A raíz de que aparece la notación algebraica y es posible ya escribir las jugadas, empieza, digamos, acaba la prehistoria del ajedrez y empieza la historia ya propiamente dicha del ajedrez. Gracias a la notación algebraica es que podemos leer libros de ajedrez. Hay una cantidad enorme de literatura en ajedrez. También se usa por un tema reglamentario. Es necesario anotar las jugadas cuando estamos en torneos de ajedrez. Hablo de los torneos presenciales, por supuesto. Actualmente a nivel de torneos virtuales no es necesario escribirlo porque ya eso ya lo hace el programa. Pero es muy importante esto de la notación algebraica y en realidad, a pesar de que el nombre diga algebraico, es bien fácil de entender. Se habrán dado cuenta en el video que les mostré que los jugadores iban dictando sus jugadas, iban diciendo en voz alta sus jugadas a sus oponentes, ¿verdad? Esto se conoce en el mundo del ajedrez como la notación algebraica.
La notación algebraica es lo que nos permite escribir las jugadas en ajedrez. Y esto hace que el ajedrez se divida en dos grandes etapas, al igual como cuando ustedes han estudiado historia en el colegio, saben que la aparición de la escritura, ¿no es cierto? Y la aparición también de la imprenta marca un antes y un después en la historia, ¿verdad? Es igual acá también en el mundo del ajedrez. A raíz de que aparece la notación algebraica y es posible ya escribir las jugadas, empieza, digamos, acaba la prehistoria del ajedrez y empieza la historia ya propiamente dicha del ajedrez. Gracias a la notación algebraica es que podemos leer libros de ajedrez. Hay una cantidad enorme de literatura en ajedrez. También se usa por un tema reglamentario. Es necesario anotar las jugadas cuando estamos en torneos de ajedrez. Hablo de los torneos presenciales, por supuesto. Actualmente a nivel de torneos virtuales no es necesario escribirlo porque ya eso ya lo hace el programa. Pero es muy importante esto de la notación algebraica y en realidad, a pesar de que el nombre diga algebraico, es bien fácil de entender. Se habrán dado cuenta en el video que les mostré que los jugadores iban dictando sus jugadas, iban diciendo en voz alta sus jugadas a sus oponentes, ¿verdad? Esto se conoce en el mundo del ajedrez como la notación algebraica. La notación algebraica es lo que nos permite escribir las jugadas en ajedrez. Y esto hace que el ajedrez se divida en dos grandes etapas, al igual como cuando ustedes han estudiado historia en el colegio, saben que la aparición de la escritura, ¿no es cierto? Y la aparición también de la imprenta marca un antes y un después en la historia, ¿verdad? Es igual acá también en el mundo del ajedrez. A raíz de que aparece la notación algebraica y es posible ya escribir las jugadas, empieza, digamos, acaba la prehistoria del ajedrez y empieza la historia ya propiamente dicha del ajedrez. Gracias a la notación algebraica es que podemos leer libros de ajedrez. Hay una cantidad enorme de literatura en ajedrez. También se usa por un tema reglamentario. Es necesario anotar las jugadas cuando estamos en torneos de ajedrez. Hablo de los torneos presenciales, por supuesto. Actualmente a nivel de torneos virtuales no es necesario escribirlo porque ya eso ya lo hace el programa. Pero es muy importante esto de la notación algebraica y en realidad, a pesar de que el nombre diga algebraico, es bien fácil de entender. Cada vez que movemos un peón, solamente vamos a marcar la casilla donde se movió el peón. En este caso, la casilla E4. ¿Cómo saco esa casilla? Pues, ¿de dónde sale ese número? Y esa letra sale de la unión de la columna E con la fila 4. Si, por ejemplo, juegan las negras, digamos que jueguen aquí, solamente vamos a indicar la casilla donde se movió ese peón, en este caso la casilla E5. Ya cuando muevo otra pieza, digamos el alfil, voy a empezar a utilizar las letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque si yo solamente escribo C4, sería pues la jugada de peón. De alfil, indicar la jugada de alfil. Entonces tengo que usar la letra mayúscula de la A por el alfil. Digamos que el negro juega aquí, tenemos C mayúscula, ¿verdad? Por caballo, y la casilla donde está, que es C6. Y aquí es por lo cual, con esta jugada voy a explicar dama F3, ¿por qué le decimos dama y no reina a esta pieza tan importante, a la pieza más poderosa del tablero? Y es porque si le decimos reina, tendríamos que colocar una R al momento de escribir. Y resulta que ya hay una pieza en el ajedrez que utiliza esa letra, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, es el rey. Entonces, para diferenciarlo al momento de escribir, le decimos dama y no le decimos reina. Chicos, y ahí juegan las blancas y dan jaque mate en una jugada. ¿Quién me dice la jugada? ¿Qué casilla tendría aquí la dama? F7. F7, muy bien. Entonces, eso fue a grandes rasgos la notación algebraica. Se nos queda en el tintero el movimiento de las piezas,
pero bueno, podrá ser de repente para otra ocasión, ya coordinaremos con el profesor Narciso más adelante sobre ese tema. Si tienen alguna pregunta, chicos, relacionada a lo que hemos visto, o alguna duda sobre la... Ninguna, chicos, por lo menos digan no, ya es bastante, para saber que están allí. Ninguna, profesor. Ahí está. Oh, excelente. Todo bien, profesor. Muy bien, chicos. Si quieren practicar ajedrez en línea, hay varias plataformas. La más popular de todas es la que les voy a poner en este momento en el chat. Tienen que crearse una cuenta, es completamente gratuita, que es la plataforma de lichess.com. Es la más popular ahorita. Hay otras también, pero pueden empezar con esa y pueden empezar a jugar ajedrez en línea. Lo pueden hacer desde la computadora o incluso si se bajan la app desde su celular. ¿Ok? Creo que con eso ya terminamos, profesor Narciso, me parece. Y... Muchísimas gracias, José, por este tiempo, ¿no? Por la disposición y también por ser partícipe de nuestro aniversario, lo cual estamos muy agradecidos y nos gustaría que de repente en otro momento también usted nos pueda brindar de repente así una charla a los estudiantes y seguro hay algunos que le va a llamar la atención más que a otros. Entonces, te agradezco, David, a mí presente también mi agradecimiento a la institución, a la Academia Armagedón, ¿no? Y nosotros también, cualquier situación, puedas contar con mi apoyo, ¿no? Yo soy el coordinador del nivel secundaria, ¿no? Como te decía, tenemos 3 sedes y nos sostenemos siempre con ayuda, ¿no? Nos ayuda y también en este tiempo estamos también buscando el apoyo del Banco de Alimentos y algún apoyo externo para poder brindar alimentos a las familias de los estudiantes. Cada mes se está preparando una bolsa de amor, que lo llamamos nosotros, y lo compartimos con todos, ¿no? Con todos. Y así tratando de salir adelante todos juntos. Siempre decimos, un estudiante cuando ingresa al Johannes Gutenberg es la familia que ingresa, entonces nos preocupamos por la familia, ¿no? Y gracias también, David, José, porque este es un deporte ciencia que, ¿verdad? Nos gustaría, como tú dices, en el extranjero ya lo toman como un parte de su clase, ¿no? Que sería bonito que acá en el Perú también se puede implantar, ¿no? Y acá también tenemos grandes jugadores, ¿no? Los hermanos Cori. Así es. El mismo también el Camanejo, ¿no? Granda, ¿no? También, ¿no? Que bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar siempre, ¿no? Porque es casi de mi edad, creo él. Pero a pesar de las dificultades han salido adelante también ellos, ¿no? Ya. Gracias, José, que el Señor te pueda bendecir. Y chicos, un aplauso ahí virtual a la Academia Armagedón y a José. ¿Ya? Gracias, José. Okay, gracias. Aplausos. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense, chicos. Chao, profe. Bendiciones. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao.